modifique las estructuras tributarias de las provincias. Esas son atribuciones de las provincias. Por ejemplo, en Entre Ríos, respecto a la tarifa eléctrica, nosotros tenemos el impuesto a los ingresos brutos, pero que se cobra por el hecho de la distribución de la energía. Ese es el hecho imponible. El fondo eléctrico, y después están las tasas municipales, que en la organización institucional argentina, los municipios son autónomos, también tienen potestades tributarias, tampoco el gobierno nacional puede, a través de una ley, modificar la legislación tributaria, ni la municipal ni la provincial. No, porque además las provinciales tienen también una relación con una ley provincial que regula la vida de sus municipios. Por supuesto, claro, sí. Y la Constitución de la provincia de Entre Ríos, que establece también la autonomía municipal y la ley de municipio. Eso me parece a mí que esa ley no puede prosperar si directamente elimina, yo no creo que pongan en una ley nacional, elimínase el impuesto en la factura de electricidad o algo por el estilo. Eso no puede prosperar. Lo que yo me imagino es que lo que están intentando es que en las facturas, en la facturación del servicio, no se puedan cobrar determinados impuestos. Es decir, uno en la factura de la energía eléctrica aparece ingresos brutos, por ejemplo. Ahora, el tema es que esos son contratos de derecho administrativo local también. Eso tampoco lo puede modificar el Poder Ejecutivo Nacional. Si hay algo que es de naturaleza local, que las provincias se reservaron para sí, ya en tiempos de la Constitución Nacional de 1853, es la materia administrativa. El derecho administrativo es local y por lo tanto materia no delegada a la nación. Y los contratos entre los gobiernos provinciales y las empresas distribuidoras de energía eléctrica son típicos contratos de derecho administrativo. Por lo tanto, se rigen por las leyes provinciales. Tampoco ni el Poder Ejecutivo Nacional, ni siquiera el Congreso pueden modificar los contratos y tampoco la ley de regulación del sistema de distribución eléctrico, el marco regulatorio eléctrico de la provincia, tampoco lo puede modificar la nación. Yo creo que todo esto son discusiones en torno a lo que usted dice primero, es decir, el gobierno ha tomado una decisión, el gobierno nacional ha tomado una decisión de ir achicando el déficit fiscal de alguna forma, y una de ellas es ir eliminando paulatinamente los subsidios. Entonces, al eliminar los subsidios, aumenta las tarifas. Y bueno, esa es la realidad, Lo que a mí me parece es que no debe el Poder Ejecutivo Nacional, el Gobierno Nacional, inmiscuirse en competencias que son de las provincias y de los municipios. Sí, incluso se me ocurre que al crear una provincia cualquiera, digamos la nuestra es un ejemplo, una empresa que le es propia, la rige por su propia legislación y por lo tanto, más allá de las normas de facturación a nivel nacional, digamos la imposición provincial debe aparecer claramente como descripción para el ciudadano, porque en realidad podría no aparecer directamente, aparecer de cualquier otra forma y estar imponiendo igual un tributo al consumidor. Sí, a ver, claro, usted dice la transparencia claro, sí, la descripción de lo que se está facturando. Sí, eso es correcto y está bien que se haga, y hay una ley provincial que lo habilita, hay una ley provincial que habilita hacer esta forma de facturación, pero además no cambia el hecho de que el impuesto a los ingresos brutos alcanza la distribución de electricidad, la distribución de gas alcanza muchos otros contratos, es decir,
El impuesto a los ingresos brutos alcanza al comercio, alcanza a las profesiones, que se llama impuesto a las profesiones liberales, y eso es materia de las provincias. No puede la nación decir, bueno, no pueden cobrar ingresos brutos, eso no lo pueden decir, y tampoco pueden decir cómo debemos cobrarlo. Claro. Tampoco puede decir cómo debemos cobrarlo. ¿Se entiende, Juan? Se impulsará, a ver, porque en su momento, digamos, el gobierno provincial, al acceder a una suerte de pacto fiscal, accedió a rebajar progresivamente por ejemplo, el ingresos brutos. Sí, pero eso es una decisión autónoma en todo caso, sí, porque que debe ahí ser aprobada por legislatura además. Claro, ahí se actuó como corresponde, es decir, primero se hizo un pacto fiscal, porque esto es derecho intrafederal, se hizo un pacto fiscal, se aprobó por el Congreso de la Nación y las legislaturas provinciales también lo aprobaron. Y ahí entró en vigencia. Y hay algunas provincias que no lo aprobaron, por ejemplo La Pampa que no lo aprobó y San Luis que no lo aprobó. Pero y Córdoba que lo denunció ahora. Claro, pero siempre interviniendo la legislatura provincial, que es el órgano constitucional con aptitud, con competencia para intervenir en esto. No le han consultado en todo caso al gobernador esta cuestión, ¿no? No, yo creo que no, yo creo que esto fue un proyecto de ley nacional y que los gobernadores no tienen ninguna intervención en este tema. Doctor, le agradezco mucho su... Al contrario, Juan, a disposición suya. Igualmente, señor Tena, Buenos buen días. día. El doctor Julio Rodríguez.